Buenos días, hermanos and hermanas. Jesus es el Señor. Jesus is the Lord. Jesús es el Señor. Yeah, good. I want to say, first of all, I have 6 children, not 3. Me gustaría decir antes que nada que tengo 6 niños. And 16 grandchildren. Y 16 nietos. So, gloria a Dios. Yeah. And I want to say how grateful I am to the faith of Spain. Quiero deciros que estoy muy agradecido a la fe de España. When I was a student at the university, cuando era estudiante en la universidad, I was very affected by the confusion of the 60s. Estaba muy afectado por la confusión de los años 60. And I was drifting away from the church. Me estaba alejando de la iglesia. I became a philosophy major and became very confused. Y estaba muy influenciado por la filosofía y totalmente confundido. And I was really fighting despair. Y realmente estaba pues luchando esta desesperanza about the meaninglessness of life. Sobre la falta de sentido de la vida. And I was looking at darkness. Y estaba mirando esta oscuridad. And then a friend invited me to make a cursillo de cristiandad. Y un amigo me invitó a ir a un cursillo de cristiandad. De colores. De colores. And I am so grateful. Y estoy tan agradecido for those here in Spain por aquellos aquí en España who gave us los cursillos de cristiandad. que nos trajeron los cursillos de cristiandad. It was on that cursillo Fue en aquel cursillo that I really met the Lord. Donde realmente me encontré con el Señor. I heard the most beautiful explanation of the Catholic faith. Escuché la explicación más preciosa sobre la fe católica. But then I began to sense that He was there. Y entonces empecé a sentir que Él estaba allí. That Jesus wasn't just an intellectual doctrine. Que Jesús no era solamente una doctrina intelectual. He just wasn't an ancient historical figure. Que no era una figura antigua e histórica. But he was alive. Que estaba vivo. He was present. Que estaba presente. He was in that retreat house. Que estaba en aquella casa de retiros. And I knew I had a really important decision to make. Y yo sabía que tenía que tomar una decisión muy importante. Because if Jesus really is the Lord. Porque si Jesús realmente era el Señor. And if we see that, if we understand that, if we believe that. Si vemos eso, si entendemos esto, si sabemos esto. The most important decision we will ever make. La decisión más importante que jamás tomaremos is right in front of us. Está delante de nosotros. Because if Jesus is Lord, porque si Jesús es el Señor, the only sensible response to make to Him la única respuesta que podemos dar is complete surrender. Es rendirnos por completo. We have an expression in the United States. We write people a blank check. Tenemos una expresión en los Estados Unidos que le damos a alguien un cheque en blanco. I gave Jesus a blank check. Así que le di a Jesús un cheque en blanco. He had mercy on me. Él tuvo misericordia de mí. He revealed himself to me. Se me reveló. He forgave me my sins. Perdonó mis pecados. And at the end of that cursillo, y al final de aquel cursillo, this tremendous flood of God's love came into my heart. Este fluir impresionante, tremendo del amor de Dios vino a mi corazón. And I think I was baptized in the Spirit then. Y yo creo que fui bautizado en el Espíritu en aquel momento. Without ever hearing anything about it. Sin saber nada de esto. And about a month afterwards, y después, un mes más tarde, when I was praying, cuando estaba rezando, I began to make these strange sounds. Empecé a hacer estos sonidos extraños. And I felt like, gee, I'm going crazy. Y pensé, pero es que me estoy volviendo loco. I'd better stop. Tengo que parar. Then a few months later, the Catholic Charismatic Renewal began. Y unos meses más tarde comenzó la renovación carismática católica. And I knew what that was. Y entonces supe que era aquello. But I don't know if I'd be alive today. Pero no sé si estaría vivo hoy. I don't know if I'd be a Christian today. No sé si sería un cristiano hoy. I don't know if I'd be a husband and father today. No sé si sería un marido y padre hoy. If it wasn't for the grace of God in that cursillo.
si no fuese por la gracia de Dios en aquel cursillo. But not only that am I grateful for Spain. Pero hoy os digo que estoy muy agradecido por España. About 25 years after making that cursillo, 25 años después de hacer aquel cursillo, I was in Zurich, Switzerland, estaba en Zúrich, en Suiza, and I was doing my homework for a class in theology I was taking. y estaba haciendo los deberes para una clase de teología. And I read St. John of the Cross's spiritual canticle. Y leí el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. And all the lights went on. Y de repente se encendieron las luces. I had tried to read him 25 years before. Había intentado leerlo hace 25 años I couldn't understand him. y no podía entender nada. It seemed very dark. Parecía una cosa como muy oscura. So I closed the book. Así que cerré el libro. But 25 years later, all the lights went on. Pero 25 años más tarde, como que se encendieron las luces. And I felt like the Holy Spirit was showing me how to integrate so many different things in my life. Y vi como el Espíritu Santo me estaba enseñando cómo integrar tantas cosas diferentes en mi vida. So I began to read everything John of the Cross wrote. Así que empecé a escribir todo lo que a leer todo lo que San Juan de la Cruz había escrito. Everything Teresa of Avila. Sobre también Teresa de Ávila. And it's been a really important thing in my life. Y ha sido algo verdaderamente importante en mi vida. That's why I wrote this book. Y esta es la razón por la que escribí este libro. It's called El Cumplimiento de Todo Deseo. Se llama El Cumplimiento de Todo Deseo. Guía para el camino hacia Dios según la sabiduría. Guía para el camino hacia Dios según la sabiduría. And it took me 10 years to write this book. Y me llevó 10 años escribir este libro. And I felt like the Holy Spirit showed me how to put in simple, understandable language. Es como que el Espíritu Santo me enseñó cómo poner en un lenguaje simple y asequible The deep teaching of these doctors of the church. la enseñanza profunda de estos doctores de la Iglesia. And there's somebody here today Y si alguien aquí hoy who has a great act of love que como un gran acto de amor translated this book into Spanish. Tradujo este libro al español, A very good, very accurate, very good translation. una traducción muy exacta, una traducción muy buena. Some of you might know him, Fernando Poyatos and his wife Maria and his daughter Laura. Quizá algunos de vosotros los conozcáis aquí. Fernando, estáis aquí, y su hija, Dora, y su esposa. ¿Podéis poneros de pie si estáis aquí? I want to thank you for this translation. Quiero daros las gracias por esta traducción. But not only that. Pero no solamente esto. Then I made an 8-day Ignatian retreat. Después de esto hice un ejercicio de ejercicios ignacianos durante 8 días. And then I made a 30-day Ignatian retreat. Y después hice los ejercicios de 30 días. And then I made another 8-day Ignatian retreat. Y después de eso hice otros ejercicios ignacianos de 8 días. So profound graces have come into my life through the faith of Spain. Así que una gracia muy profunda ha venido a mi vida a través de España. And it's very special for me to be here in this holy land. Y para mí es muy especial estar aquí en esta tierra santa. I'm very grateful to God. Estoy muy agradecido a Dios. For what He has worked here in Spain that has so helped my life. Porque lo que Él ha hecho aquí en España ha ayudado tanto a mi vida. But we all know. Pero todos sabemos. That today we're facing very great challenges. Que hoy nos encontramos con unos retos, con unos desafíos muy grandes. And a couple of years ago, the papal nuncio to the United States. Hace un par de años el nuncio papal de los Estados Unidos. Yeah, an Italian archbishop, Archbishop Vigano. Un arzobispo italiano, Vigano. Said some remarkable words to all the American bishops. Dijo unas palabras muy importantes a los obispos americanos. He quoted the words of Pope John Paul II. Citó las palabras de Juan Pablo II. That he spoke to a big conference in America 2 years before he was elected Pope. Y cuando habló en un encuentro en los Estados Unidos 2 años antes de haber sido elegido Papa. And these are the words that he spoke. Y estas son las palabras que él dijo. That the papal nuncio asked the American bishops to pay attention to. Y el nuncio apostólico le pidió a los obispos americanos que prestasen atención a estas palabras. So these are the words. Estas son las palabras. We are now standing
in the face of the greatest historical confrontation humanity has ever experienced. Nos encontramos con el enfrentamiento histórico más grande que la humanidad ha experimentado nunca. We are now facing the final confrontation. Ahora nos encontramos en la batalla final Between the church and the anti-church. Entre la iglesia y la anti-iglesia. Between the gospel and the anti-gospel. Entre el evangelio y aquellos que están en contra del evangelio. Between Christ and the antichrist. Entre Cristo y el anticristo. But this confrontation happens within divine providence. Pero este enfrentamiento es parte de la divina providencia. It is part of God's plan. Es parte del plan de Dios. Yet it's a tremendous trial. Y aún así es una gran prueba. Which the church must take up and face courageously. Que la iglesia debe aceptar y debe asumir y a la que debe enfrentarse con valentía. And then the papal nuncio said, these are very prophetic words. Y el nuncio apostólico dijo, estos son palabras proféticas. Very applicable to our times. Que pueden aplicarse a estos tiempos difíciles. And that really got my attention. Y esto realmente atrajo mi atención. So I went to find out where John Paul II had written about this. Y entonces quería realmente buscar cuándo había escrito esto Juan Pablo II. And he wrote about it in a book called The Sign of Contradiction. Y habló de esto en un libro que se llama El signo de contradicción. And he used very similar words to these. Y utiliza unas palabras muy parecidas a estas. But then he connected it to the Holy Scriptures. Pero después lo conectó a las Sagradas Escrituras. He said we can learn some things about this confrontation. Podemos aprender algunas cosas de este enfrentamiento, de esta batalla, from what the Holy Scripture tells us about the final confrontation. Sobre lo que las Sagradas Escrituras nos dicen de esta batalla final. Now, I don't know whether this is the final confrontation or not. Yo no sé si esta es la batalla final o no. That's up to God. Esto depende de Dios. And we won't know until we see whether the Lord returns or not. Y no lo sabremos hasta que veamos si el Señor vuelve o no. But I do know that we're in a very significant confrontation. Pero sí que sé que estamos en una batalla muy significativa. Between the forces of Christ and the forces of Antichrist. Entre las fuerzas de Cristo y las del anticristo. So John Paul II draws our attention to 2 Thessalonians chapter 2. Así que Juan Pablo II nos lleva a la segunda de Tesalonicenses. No, I'm going to paraphrase. En el capítulo 2. And in this passage, Paul says, don't be confused by so-called prophecies that say that Jesus has already returned. Y en este pasaje Pablo dice, no tengáis miedo de las profecías que dicen que Jesús va a volver. Because Jesus will not return until two things take place. Porque Jesús no volverá hasta que sucedan dos cosas. The first thing that St. Paul says must take place before the Lord returns is what he calls a great apostasy. Porque lo primero que dice es, lo primero que tiene que suceder antes de que el Señor vuelva es lo que San Pablo llama la gran apostasía. Now, what's an apostasy? ¿Qué es una apostasía? It's not something that pagans do. No es algo que hacen los paganos. It's something that Christians do. Es algo que hacen los cristianos. It's people who have been signed with the mark of Christ in the sacrament of baptism. Son personas que han sido marcadas con el signo de Cristo en el bautismo. Turning away from their faith. Y que rechazan su fe. Turning away from the sacraments. Y que rechazan los sacramentos. Turning away from the church. Y que rechazan la iglesia. And living for this world. Y que viven para el mundo. Now, I think there's no question but that we're living through a very great apostasy right now. Creo que no hay ningún interrogante sobre que estamos viviendo en estos tiempos una gran apostasía. I won't distress you with all the terrible statistics. No os voy a haceros sentiros mal con todas las estadísticas terribles. We know so many people in our own lives. Conocemos a tantas personas en nuestras propias vidas. Who are baptized Christians. Que han sido bautizados cristianos. Who have turned away from the faith. Pero que se han alejado de la fe.
Maybe family members, maybe children. Quizá miembros de nuestra familia, quizá nuestros Maybe hijos. people who used to go to mass in our parish. Quizá personas que solían ir a la misa en la parroquia. And this is true throughout all the Western Christian nations. Y esto sucede en todas las naciones cristianas occidentales. There is certainly a great apostasy going on. Hay una gran apostasía. I mean, look what's happened here in Spain. Mirad qué es lo que sucede aquí en España In such a short period of time. en un periodo de tiempo tan corto. So much respect for Christ and the church has been torn away. El respeto por Cristo y por su iglesia se ha roto. And so much hostility to Christ and the church is growing. Hay tanta hostilidad hacia Cristo y su iglesia. The same thing's happening in the United States. Y lo mismo sucede en los Estados Unidos. We have none of your particular history, No tenemos la misma historia que vosotros en concreto, but the forces that are hostile to Christ and the church are gaining tremendous ground. pero las fuerzas que son hostiles a Cristo y a su iglesia cada vez crecen más. And they're very aggressively ripping away any respect for God and His law and His church in our culture. Y de manera muy agresiva en nuestra cultura lo que hacen es, pues no tienen ningún respeto ni por Cristo ni por su iglesia. You know, just here in Spain recently, I read about how one of your cardinals was accused of hate speech because he was preaching the gospel. Hoy leí hace poco en las noticias que había un obispo aquí en España que había sido acusado, un cardenal aquí en España que había sido acusado simplemente por predicar la verdad. The same thing is happening in the United States. Y lo mismo sucede en los Estados Unidos. People are being threatened with lawsuits and with charges. Y las personas en Estados Unidos son amenazados con que se los va a llevar a los juzgados. Because they want to continue to tell the truth about God's plan for marriage and the family. Porque quieren continuar diciendo la verdad sobre el matrimonio y sobre la familia. Okay, what's the second thing that Paul says needs to happen? ¿Qué es la segunda cosa que dice Pablo que tiene que suceder Before the Lord returns. antes de que el Señor vuelva? He says there's a certain thing that's restraining evil and lawlessness that will be removed. Hay algo en concreto que está parando el mal y la falta de orden, de ley. Something that's restraining evil will be removed, and then we will see unrestrained lawlessness and evil. Algo que está restringiendo el mal, pues será quitado y veremos como el demonio, como el mal se expande. Unrestrained rebellion against God. Una rebelión contra Dios. Unrestrained immorality. Una moralidad que no está restringida. And a great darkening of the human mind. Y una gran oscuridad en la mente humana. In our own lifetime we've seen this. En nuestras vidas hemos visto esto. All kinds of restraints on wickedness and evil have been removed. Estas restricciones en la debilidad y el mal han sido quitadas. And they keep pushing and pushing and pushing until there's hardly any limits left. Y continúan empujando hasta que ya no quedan límites. Unrestrained abortion in some el aborto libre en muchos lugares. Euthanasia in some countries. La eutanasia en muchos países. The celebration of immorality and sexual confusion. La celebración de la inmoralidad y de la confusión sexual. The complete twisting of language. El darle la vuelta al idioma. But we've been warned so many times in Scripture about the twisting of language. Y vemos muchas veces esto, la Escritura nos habla de cómo se le da la vuelta al lenguaje. Even in the Old Testament, the prophets warned against those who would call vice virtue and virtue vice. Incluso en el Antiguo Testamento los profetas nos hablan de que como al vicio se le llama virtud y a la virtud se le llama vicio. Jesus and the apostles gave many warnings against false prophets and false teachers. Jesús y los apóstoles avisaron muchas veces de los falsos profetas y de las falsas enseñanzas that lead people away from the faith. que llevan a la gente, que alejan a las. It's reversed, it's the opposite, yes. Es lo contrario, ¿verdad? And this is really frightening. Y esto da miedo.
How did so many of our fellow Catholics ¿Por qué tantos de nuestros hermanos católicos come to believe something that's just the opposite of what Jesus said? creen lo contrario de lo que Jesús dijo? It's the work of the evil one and his lies. Esto es el trabajo del maligno y de sus mentiras. One of the marks of the work of Satan is he reverses the things of God. Una de las marcas de la obra de Satanás es que le da la vuelta a las obras de Dios. He mocks God by turning things in the opposite direction. Como que se ríe de Dios dándole la vuelta a las cosas y llevándolas en la dirección contraria. The satanic black mass is the mass said backwards. La misa satánica negra es la Eucaristía que se dice del revés. And here we have very important words of Jesus, turn backwards. Y aquí tenemos unas palabras muy importantes de Jesús a las que se les ha dado la vuelta. What does Jesus say? ¿Qué es lo que dice Jesús? Matthew chapter 7, Mateo verses 7, 13 and 14. versículos 13 y 14. Broad and wide is the way that leads to destruction. El camino que lleva a la destrucción es ancho y amplio. And many are traveling that way. Y muchos van por ese camino. But narrow is the door that leads to life. Pero la puerta que lleva a la vida es estrecha. Difficult is the road. Y el camino es difícil. And few there are who are finding it. Y hay muy pocos que lo encuentran. Now Jesus didn't say this because this is how he wants it to be. Y Jesús no dijo esto porque quería que esto fuese así. Remember when Jesus was looking at his own city, sitting on the Mount of Olives? ¿Os acordáis cuando Jesús estaba mirando a su propia ciudad desde el monte? He was weeping because his own people were missing their chance at salvation. Y estaba llorando porque su propio pueblo se estaba perdiendo la oportunidad de la salvación. And later on we see the Apostle Paul weeping because people are making an idol out of the things of this world. Y vemos como el apóstol Pablo llora porque las personas hacen un ídolo de las cosas de este mundo. Neither Jesus or the apostles are happy about this being the situation. Ni Jesús ni los apóstoles están contentos porque la situación sea así. And we also know 1 Timothy chapter 2 Y también sabemos en la primera de Timoteo capítulo 2 that God wants the whole human race to be saved by coming to a knowledge of the truth. que Dios quiere que la raza humana se salve pues llegando al conocimiento de la verdad. But we also know that these warnings are not Jesus pretending. Pero también sabemos que estas advertencias no son que Jesús esté haciendo, bueno, vamos a poner esto haciendo que sea así, como si fuese de mentira. He's not trying to scare us. No está intentando asustarnos, He's telling us the truth. nos está diciendo la verdad. This is the compassion of Jesus. Esta es la compasión de This Jesús. is the mercy of Jesus. Esta es la misericordia de Jesús. It isn't like there's compassionate sayings of Jesus and bad sayings of Jesus, non-compassionate sayings of Jesus. It isn't like some of the things Jesus says are compassionate, some of the things he says are not. No es que algunas de las cosas que Jesús dice sean compasivas y otras cosas que dice no sean compasivas. Everything Jesus tells us is out of love. Todo lo que Jesús nos dice nos lo dice por amor. And this is not an isolated word from Jesus. Y esto no es una palabra aislada que viene de Jesús. It's in some ways the major theme of the Bible. Esto es el tema principal de la Biblia. The choice in the garden at the very beginning. Es la elección en el jardín, en el mismo comienzo. Choose life, choose death. Escoge la vida o escoge la muerte. Our first parents chose to rebel and disobey, and Y nos- that's why we die. Y nuestros primeros padres decidieron desobedecer y por eso morimos. That's why our bodies are decaying. Esta es la razón por la que nuestros cuerpos se encuentran en la corrupción. The wages of sin is death. El precio del pecado es la muerte. But our hope is in Jesus Christ who rose from the dead, Pero nuestra esperanza está en Jesucristo, que resucitó de entre los muertos, who has overcome death, que ha vencido a la muerte, who forgives sin. que perdona el pecado. The mercy of God is Jesus Christ. La misericordia de Dios es Jesucristo. Personas de la fe. Right here in 2 Thessalonians chapter 2, Aquí en el segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, Paul begins by saying, don't let anybody deceive you. Pablo empieza diciendo, no dejéis que nadie os engañe. So what's the consequences
of the great apostasy and unrestrained evil. Así que, ¿cuáles son las consecuencias de esta gran apostasía y de este mal que no tiene límites? The appearance of the Antichrist. Que aparezca el anticristo. That's the bad news. Estas son las malas noticias. But here comes the good news. Pero ahora vienen las buenas noticias. Jesus Christ returns and conquers evil and brings in the kingdom of God. Jesucristo vuelve y conquista y trae con él el reino de Dios y conquista el mal. Just when things look as bad as they could get, just things look like they couldn't get better, just like when it looks like evil is winning, Jesus Christ returns and puts down the rebellion. Cuando las cosas están fatal, cuando ya parece que no hay nada que hacer, Jesucristo vuelve y para esta rebelión. As they say, we know how the book ends. Porque nosotros sabemos cómo acaba el libro. We know how this story ends. Nosotros sabemos cómo acaba la historia. We know who is the victor. Sabemos quién tiene la victoria. And this will give us courage and hope in the midst of the darkness. Y esto nos dará ánimo y esperanza en medio de la oscuridad. Now there's some other really important things revealed here in 2 Thessalonians. Hay otras cosas muy importantes que se revelan aquí en la segunda carta a los It tesalonicenses. tells us that Satan will try by every means at his disposal to lead people into falsehood. Nos dice que Satanás intentará llevar a la gente a la mentira, a la falsedad. And it also tells us that some will be saved during this time, Y nos dice que algunos serán salvados durante este tiempo, but others will be lost. pero que otros se perderán. Now this is very serious. Esto es algo muy serio. We don't speak about these things very much anymore. Ya no hablamos de estas cosas mucho, But there really is a heaven pero realmente and there really is a hell. existe un cielo y realmente existe un infierno. And in the great respect for human freedom that God does, Y hay un gran respeto por la libertad humana que Dios tiene. people are allowed to live with their decisions. Y Dios deja que las personas vivan con sus decisiones. His mercy is absolutely overwhelmingly generous. Su misericordia es realmente generosa, en abundancia. But if there's no response to His mercy, Pero si no hay respuesta a su misericordia, people are allowed to live with their choices. Dios permite que las personas vivan con sus elecciones. So who will perish in this time of apostasy and lawlessness? Así que ¿quién morirá durante este tiempo de apostasía y de falta de ley? It says, those who refuse to open their hearts to the truth and so be saved. Aquellos que no quieren abrir sus corazones a la verdad. Another translation says, those who refuse to love the truth Aquellos que no quieren amar la verdad, dice otra traducción. and so be saved. So that's why it is so important to be absolutely clear Así que es muy importante ser absolutamente claros about what Jesus and the apostles have revealed to us sobre lo que Jesús y los apóstoles nos han revelado about the time we're living in, en estos tiempos en los que vivimos, about how people can be saved sobre cómo las personas pueden ser salvadas and how people can be lost. y cómo las personas se pueden perder. It's the most important knowledge that's been revealed to us. Es el conocimiento más importante que se nos ha revelado. And it is so obscured today. It is so covered over with confusion. Y esto está tan cubierto hoy en día, hay tanta confusión sobre esto. If I were to describe how many of our fellow Catholics look at the world today, I would describe it like this. Si yo tuviese que descubrir cómo algunos de nuestros hermanos católicos ven el mundo hoy, lo describiría así. Broad and wide is the way that leads to heaven, and almost everybody is going that way. Piensan que el camino hacia el cielo es amplio, es ancho y que todos vamos por ese camino. But narrow is the door that leads to hell, difficult is the road, and few there are who are going there. Y entonces, la puerta que lleva al infierno es estrecha, es un camino duro y hay muy pocos que vayan por ahí. Now, what's wrong with this picture? Pero ¿qué es lo que está mal con esta imagen? I'm listening for your answer. Estoy escuchando a ver cuál es vuestra respuesta.
But let's take a look at Luke chapter 13. Veamos, echemos un vistazo a Lucas capítulo 13. People ask Jesus a very direct question. La gente le pregunta a Jesús, le hace una pregunta muy directa. Couldn't be a more direct question. No podría ser una pregunta más directa. Will there be few in number who are saved? ¿Se salvarán solamente unos pocos? Jesus doesn't give numbers. Jesús no habla de números, But also he didn't say this. pero tampoco dijo esto. He didn't say, oh, don't you know about principles of biblical interpretation? ¿O no sabéis nada de los principios de la interpretación bíblica? Don't you know this is Jewish hyperbole? ¿No sabéis que esto es una hipérbole judía? Don't you know about literary form? ¿No sabéis sobre las formas literarias? I'm exaggerating. Estoy exagerando. Relax. Relajaos. Don't take this seriously. No, esto no hay que tomárselo en serio. Jesus didn't say that. Jesús no dijo eso. What did he say? ¿Qué fue lo que dijo? He said, try very hard to enter by the narrow door. Dice, esforzaos duramente en pasar por la puerta estrecha. Because many, I tell you, will try to enter, but will not be able to. Porque muchos intentarán entrar, pero no serán capaces. That is a very sobering answer. Esta es una respuesta muy seria. And remember what Jesus said about what our words should be like. ¿Os acordáis qué fue lo que dijo sobre cómo deberían ser nuestras palabras? He said, let your yes be yes, Que tu sí sea sí and your no be no. y que tu no sea no. And that's what Jesus did in his own speech. Y esto es lo que Jesús hace cuando habla. Now, a lot of us have been confused because our confidence in the reliability of sacred scripture has been destroyed. Muchos estamos confundidos porque nuestra seguridad en confiar en la palabra ha sido destruida By half-baked scripture scholarship. por algunos de los académicos bíblicos. And I'm not a fundamentalist. Y yo no soy un fundamentalista. And one of the members of our faculty at our seminary is on the Pontifical Biblical Commission. Y uno de los miembros de nuestra facultad en el seminario es miembro del Consejo Pontificio de Estudios Bíblicos. She's also a Catholic charismatic. También es una carismática católica. And she'll be here next year. Y el año que viene estará aquí Dr. Mary Healy. la doctora Mary Healy. What does Vatican II actually say ¿Qué es lo que dice el Concilio Vaticano II about how we should approach sacred scripture? sobre cómo deberíamos leer la Sagrada Escritura? The Constitution on Sacred Revelation, La Constitución de la Sagrada Revelación, section 11, en la sección número 11, says this. dice esto. Everything asserted by the sacred authors Aquello que nos dicen los sagrados autores, should be considered to be asserted by the Holy Spirit debemos considerarlo como algo que nos dice el Espíritu Santo and to teach firmly, faithfully, and without error. y deberíamos enseñar esto de manera firme, fiel y sin error. Those truths which God wished to consign to the sacred writings Esas verdades que Dios quiere poner en los sagrados escritos for the sake of our salvation. para nuestra salvación. These words I'm sharing with you today are for the sake of your salvation. Estas palabras que comparto hoy con vosotros son para vuestra salvación, But they're also the foundation of our evangelization. pero son también el fundamento para nuestra evangelización. If it doesn't really matter how people respond to God's mercy, Si realmente da igual cómo las personas respondan a la misericordia de Dios, why bother to be a witness to Jesus Christ? entonces ¿para qué tenemos que ser testigos de Jesucristo? Why bother to evangelize? ¿Para qué nos vamos a molestar en evangelizar? Why bother to pray and fast for the salvation of souls? ¿Para qué vamos a rezar y a ayunar para la salvación de las almas? If nothing is really hanging in the balance, eat, drink, and be merry, because tomorrow we're all going to heaven. Si no hay nada, si realmente todo esto da igual, ¿para qué nos vamos a molestar? Porque total mañana vamos a ir todos al cielo. A terrible lie of the evil one, Esto es una gran mentira del maligno, designed to lead people to hell. que está diseñada para llevar a las personas al infierno. At the synod on the new evangelization that happened in Rome a few years ago, En el sínodo para la nueva evangelización que sucedió en Roma hace algunos años, I was there as a theological advisor. yo estaba allí como consejero teológico.
Cardinal Wuerl, the Archbishop of Washington, D.C., was the general leader of the synod. Wuerl. El cardenal Wuerl de Washington estaba allí llevando este momento. He opened the synod with two things that really stuck with me. Y abrió el sínodo con dos cosas que realmente, de las que me acuerdo muy bien, me impactaron. He said the world is being engulfed in a tsunami of secularism. El mundo está envuelto como en un tsunami de secularización. And he says the number one priority for the church La prioridad número uno para la Iglesia is to recover our confidence es recuperar nuestra seguridad in the truth of our faith. en la verdad de nuestra fe. And that requires recovering our confidence Y esto significa que tenemos que recuperar nuestra seguridad in the reliability of sacred scripture. en creer en la confianza en las Sagradas Escrituras. Not everything in scripture is easy to understand. No todo lo que está en las Sagradas Escrituras es fácil de entender. There's a lot of things that are even puzzling to scholars. There are a lot of things even that are puzzling to scholars. Hay algunas cosas que son incluso difíciles de entender para los académicos. But there are a lot of very clear assertions from Jesus and the apostles that Vatican II says we need to take as an assertion by the Holy Spirit. Pero hay algunas verdades que están allí puestas muy claramente por Jesús y los apóstoles y que tenemos que aceptarlas como verdades. A famous writer once said, Un famoso escritor dijo una vez, it isn't those parts of scripture that are hard to understand that really disturb me. no son esas partes de la Escritura que son difíciles de entender las que realmente me molestan. It's those parts of scripture that are easy to understand that really disturb me. Son las partes de la Escritura que son muy fáciles de entender las que realmente me revuelven. And St. Augustine said something very important about sacred scripture. Y San Agustín dijo algo muy importante sobre la Sagrada Escritura. He said, if you believe what you like in the Gospels Si tú crees lo que te gusta en los Evangelios and reject what you don't like, y rechazas lo que no te gusta, it is not the gospel you believe, no crees en el Evangelio, but yourself. sino en ti. Let me repeat that. Os voy a repetir esto. This is for St. Augustine, right? Esto es para San Agustín, ¿no? El aplauso This is for the wisdom of the church. Esto es para la sabiduría de la Iglesia. If you believe what you like in the Gospels Si crees lo que te gusta en los Evangelios and reject what you don't like, y rechazas lo que no te gusta, it is not the gospel you believe, no crees en el Evangelio, but yourself. sino en ti mismo. One time I was speaking about things like this, Una vez estaba hablando de cosas como estas. just sharing some of the things that Jesus said about our salvation. Estaba compartiendo algunas de las cosas que Jesús ha dicho sobre nuestra salvación. And a woman came up to me afterwards Y después vino una señora a hablar conmigo and she said, y me dijo, my Jesus would never say that. mi Jesús nunca diría eso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. This is scary. Esto da miedo. Lots of people today say they like Jesus, Hay muchas personas que dicen que les gusta Jesús, but they don't pay attention to his teaching. pero no prestan ninguna atención a sus enseñanzas. And what they're doing is creating an idol, Y lo que están haciendo es crear un ídolo, a false God, un Dios falso, not the real Jesus. no el Jesús real. Jesus, so many times he said, if you love me, Jesús muchas veces dice, si me amas, do what I'm asking you to do. haz lo que te estoy pidiendo que hagas. You can't separate Jesus from his teaching, No es posible separar a Jesús de sus or you're enseñanzas. making up your own religion. Uno no puede hacer su propia religión. You can't separate Jesus from his body, the church, or you're making up your own religion. Si separas a Jesús de su cuerpo, de la iglesia, estás construyendo tu propia religión. And everything I've been teaching so far, you find in the Catechism of the Catholic Church. Y todo lo que os he estado enseñando hasta ahora, lo podéis encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. It doesn't leap off the page by itself. No sale de las páginas el solo. And that's why I traveled 5,000 miles, to get it off the page for you. Y esta es la razón por la que he viajado 5.000 millas, para sacarlo de la página y dároslo a vosotros.
Okay, in the last 20 minutes of the talk, let's talk a little bit about mercy. En los últimos 20 minutos de la enseñanza vamos a hablar un poco de misericordia. We're right in the middle of the year of mercy. Estamos aquí justo en la mitad del año de la misericordia. There's a tremendous passage in the book of Exodus, Hay un pasaje precioso en el libro del Éxodo, chapter 34. en el capítulo 34, It says, que dice: "The Lord passed before Moses and cried out, el Señor pasó delante de Moisés y clamó: the Lord, a merciful and gracious God, el Señor, un Dios misericordioso y lleno de gracia, slow to anger and rich in kindness and fidelity, lento a la cólera y rico en piedad, continuing his kindness for 1,000 generations, que continúa su bondad durante 1000 generaciones, and forgiving wickedness and crime and sin." que perdona la maldad, el crimen y el pecado. And Pope Francis has so emphasized mercy. Y el Papa Francisco ha enfatizado tanto la misericordia. But St. John Paul II emphasized mercy at least the same. Pero Juan Pablo II habló de la misericordia por lo menos tanto como él. He wrote an encyclical on mercy called Rich in Mercy. Escribió una encíclica sobre la misericordia que se llamó Rico en Misericordia. He canonized St. Faustina. Canonizó a Santa Faustina. And the Divine Mercy devotion has had such a powerful impact in the whole church. Y la devoción a la Divina Misericordia ha tenido un impacto tan grande en toda la Iglesia. Do you have that here in Spain? ¿Tenéis aquí esto, aquí en España? Sí, bravo. Okay. There's so many ways in which the Holy Spirit wants the world to know about the mercy of Christ, the possibility that sin can be forgiven. Hay tantas maneras en las que el Espíritu Santo quiere hablarnos de la misericordia de Dios, tantas maneras en que podemos ser perdonados, That wickedness and crime and sin can be en forgiven. el que la maldad y el crimen y el pecado pueden ser perdonados. Now, the main scripture passage that both Pope Francis and Pope John Paul II used to describe mercy El pasaje en el que tanto Juan Pablo II como el Papa Francisco utilizan para describir la misericordia is Ephesians chapter 2, es Efesios 2, verses 1 to 10. versículos del 1 al 10. I don't have time to go through it all, but I'll just say a few things about it. No tengo tiempo para ver todo esto, pero voy a decir unas cuantas cosas. You were dead because of your sins and offenses. Tú estabais muertos a causa de vuestros pecados y vuestras ofensas. You gave your loyalty to the present age and to the prince of the air. Le disteis vuestra alianza a este tiempo y al príncipe del aire. All of us were once of their company. Todos nosotros estábamos con él. We lived at the level of the flesh, Vivimos en un momento al nivel de la carne, following every whim and fancy. siguiendo todos los caprichos y las apetencias. Now listen to this shocking. Escuchad Word. esto, que esto es que nos va a chocar. By nature, we deserve God's wrath. Y por naturaleza merecemos la ira de Dios. The natural condition of the human race, La condición natural de la raza humana, apart from Christ, lejos de Cristo, is deserving the wrath of God. es merecer la ira de Dios. The default situation of the human race apart from Christ is lost. La situación lejos de la misericordia de Cristo es la ira de Dios. That's the bad news. Estas son las malas But noticias. somebody once said, Pero alguien dijo una vez, if you don't understand what the bad news is, si uno no entiende cuáles son las malas noticias, when you hear the good news, cuando oyes las buenas noticias, it seems like no news. parece que no son noticias. Oh, God loves me, great. Bueno, Dios me ama, muy Oh, bien. God's merciful. Oh, yeah, I know Dios that. es misericordioso, sí, ya sé. But here comes the good news. Pero aquí vienen las buenas noticias. But God is rich in mercy. Dios es rico en misericordia. By this grace you were saved. Y por esta gracia hemos sido salvados. It is owing to His grace that salvation is yours through faith. Es gracias a su misericordia que la salvación es nuestra a través de la fe.
The great mercy of God is salvation. La gran misericordia de Dios es la salvación. The primary referent of mercy is salvation. El primer referente de la misericordia es la salvación. It's the forgiveness of sin. Es el perdón de los pecados. It's deliverance from the power of the enemy. Es liberarnos del poder del enemigo. It's deliverance from falsehood to truth. Es la liberación de la falsedad, de la mentira a la verdad. It's the free gift of heaven. Es el don, el regalo del cielo. The free gift of eternal life. Es el regalo gratuito de la vida eterna. Rescue from hell. Hemos sido rescatados del infierno. This is not your own doing, says Scripture. Y la Escritura nos dice, y esto no lo habéis hecho vosotros. It is simply God's gift. Es simplemente un regalo de Dios. Neither is it a reward for anything you have accomplished. No hay recompensa por nada que hayamos hecho, So let no one pride himself on it. para que nadie pueda sentirse orgulloso. Now, there's another statement in Vatican II Hay otra frase en el Vaticano, el Concilio Vaticano II, that is as shocking as the gospel. que es tan chocante como el Evangelio. Constitution on the Church, section 14. La Constitución sobre la Iglesia en el versículo 14, el párrafo 14. It says Catholics shouldn't pride themselves on their status as Catholics. Los católicos no deberían sentirse orgullosos de su estado de católicos. It's purely a gift from God. Es un regalo, es un don de Dios. But then it says, Pero después dice, if we are not faithful to this gift, si no somos fieles a este don, in thought, word, and deed, en pensamiento y en obra, not only will y en we not palabra, be saved, no solamente no seremos salvados, but we will be the more harshly judged. sino que seremos juzgados más duramente. Because he who has received much, Porque aquel que ha recibido mucho, much is expected from. mucho más se espera de él. Brothers and sisters, we have received much. Hermanos y hermanas, nosotros hemos recibido mucho. We have received much as Catholics. Hemos recibido mucho como We católicos. have received much as the charismatic renewal. Hemos recibido mucho como renovación We have carismática. received so much. Hemos recibido tanto Jesus is expecting a lot from us. que Jesús está esperando mucho de And nosotros. this conference Y en este encuentro, is an opportunity. y este encuentro es una oportunidad, It's a grace. es una gracia, It's a chance that God is giving us es la oportunidad que Dios nos está dando to examine ourselves, para poder examinarnos, to review our faithfulness to the gift, para realmente revisar nuestra fidelidad a este don, to ask God to show us para pedirle que nos muestre whether we've fallen into lukewarmness, si nos hemos convertido en personas tibias, even if we've fallen into sin, incluso si hemos caído en el pecado, if we've turned away from our first love. si nos hemos alejado de nuestro primer amor. This is an opportunity. This is a chance. Esta es una oportunidad, Because deeper renewal can't come except through deeper repentance. porque la renovación más profunda no puede venir si no es a través de un arrepentimiento profundo. Repentance precedes revival. El arrepentimiento es el primer paso, viene antes del avivamiento. On the day of Pentecost, what did Peter say? ¿Qué dijo Pedro el día de Pentecostés? Repent, every one of you, Arrepentíos cada uno de vosotros for the forgiveness of your sins, para el perdón de vuestros pecados, and you too will receive the gift of the Holy y Spirit. vosotros también recibiréis el don del Espíritu Santo. There's always deeper levels of repentance the Lord wants to lead us into. Hay niveles más profundos de arrepentimiento a los que el Señor nos quiere llevar. And a more profound life in the Holy Spirit that God wants to give us. Una vida más profunda en el Espíritu que el Señor quiere darnos. And the gift of Pentecost is not just charismatic gifts for service. Y el don de Pentecostés no solamente son dones carismáticos para el servicio. The gift of Pentecost also brings contemplative graces. El don de Pentecostés también trae gracias contemplativas Plunges us more into the life of Jesus. que nos llevan más profundamente a la vida de Jesús, More into the life of the Holy Spirit. más a la vida del Espíritu Santo, More into a depth of prayer. más a una profundidad de oración, More into a hunger for holiness. más de tener hambre de santidad. It was out of their deep and
deep union with Jesus through the gift of Pentecost Es a través de una unión profunda con Jesús y el don de Pentecostés that the boldness and courage flowed with charismatic power. que la valentía fluye a través de este poder And carismático. we need both. We need the contemplative graces of Pentecost Y necesitamos ambas cosas. Necesitamos las gracias contemplativas de Pentecostés así como las gracias carismáticas. Sometimes Pope Francis so emphasizes God's mercy El Papa Francisco muchísimas veces enfatiza la misericordia de Dios, and so reaches out to those in sin que llega hasta aquellos que están en pecado, that they think he's not asking for repentance. que la gente, algunas personas piensan que él no está pidiendo el arrepentimiento, That they think he's affirming people in sin. lo que piensan es que está afirmando, animando a las personas que están en pecado, But he's not. pero no es I así. can give you dozens of references Os puedo dar docenas de referencias, de citas, where he's calling everybody who experiences God's mercy to repent. donde llama a aquellos que experimentan la misericordia de Dios a arrepentirse. The very first sentence of his wonderful document on evangelization, La primera frase de este documento maravilloso sobre la evangelización, Evangelium Gaudium, Evangelii joy of the Gaudium, gospel. la alegría del Evangelio, and one of the great gifts of the charismatic renewal is the joy of the Lord, isn't it? y uno de los grandes dones de la renovación carismática es el gozo del Señor, ¿a que sí? The whole church needs the joy of the Lord. Toda la iglesia necesita la alegría del Señor. The joy of the Lord comes from Jesus. The joy of the Lord comes from the Holy La Spirit. alegría del Señor viene de Jesús, viene del Espíritu Santo. It isn't just a psychological phenomena. It's No. something that comes from the Spirit. No es simplemente un fenómeno psicológico, es algo que viene del Espíritu. It's the joy of salvation, the Es la joy ale- of forgiveness. Es la alegría de la salvación, del perdón. Yes. Here's what Pope Francis says. Esto es lo que dice el Papa Francisco. The joy of the gospel fills the hearts and lives of all who encounter Jesus. La alegría del Evangelio llena los corazones y las vidas de aquellos que se encuentran con Jesús. Those who accept his offer of salvation Aquellos que aceptan su oferta de salvación are set free from sin, son sorrow, liberados del pecado, de la pena, inner emptiness. del vacío interior. I invite all Christians everywhere at this very moment Así que invito a todos los cristianos en todo el mundo en este momento to a renewed personal encounter with Jesus Christ. a que renueven su encuentro personal con Jesucristo. Now is the time to say to Jesus, Ahora es el momento de decirle a Jesús, and this is true for us here today, y esto es verdad para nosotros hoy aquí: Lord, Señor, I have let myself be deceived. me he dejado engañar. In 1,000 ways I have run away from your love. De mil maneras he huido de tu amor. Yet here I am once more Y aquí estoy una vez más to renew my covenant with you. para renovar mi compromiso contigo. I need you. Te necesito. Save me once again, Lord. Sálvame una vez más, Señor. Take me once more into your redeeming embrace. Llévame una vez más a tu abrazo redentor. Let me say this once more. Dejadme que diga esto una vez más. God never tires of forgiving us.